En señal informativa y nos vamos a la línea telefónica. Saludamos con mucho gusto al doctor Antonio Gómez Reina. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, José Ángel. Bueno, pues hoy recordamos a Hammurabi, fue el sexto rey babilónico durante el primer imperio de Babilonia. Desde el año 1792 al año 1750 a.C., según la cronología media que vincula a las cronologías griegas y persas, y muere en el año 1750 a.C. Hammurabi extendió el control de la Babilonia sobre los reinos vecinos y sobre la Mesopotamia. Eh, Hammurabi fue conocido por el conjunto de leyes llamadas Código de Hammurabi, que fueron uno de los primeros códigos de leyes escritas de la historia. Se encuentran en una estela de dorita de 2.4 metros de altura y 1.90 de base. Esta estela se encuentra actualmente en el Museo de Louvre. Estas leyes escritas en piedra eran inmutables. Hammurabi representa a uno de los grandes legisladores de la historia. Recordamos que las leyes antiguas y códigos eran consideradas como de origen divino. En el caso de la estela, en su parte alta, el dios Shamash, el dios de la justicia, entrega las leyes al rey Hammurabi. Antes de Hammurabi, la administración de la justicia recaía en los sacerdotes. Y al tener grabadas las leyes de roca, se conseguía unificar criterios y así evitar la excesiva subjetividad de cada juez. El rey ordenó que dicho código se pusiera en las plazas públicas y caminos para que todo el pueblo conociera la ley y sus castigos. Una de sus leyes se establece la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero al pasar de los tiempos, los hombres han creado leyes a modo. Perdón. Por intereses individuales o de grupos, tribus o feudos que han predominado sobre los intereses colectivos o de la nación. Al combinarse con la política, estas leyes que se consideraban divinas y que al estar acuñadas sobre la roca eran inmutables, hoy son a modo. Y si hablamos de ética y política, el panorama se oscurece más, ya que hoy las grandes mayorías de los políticos no tienen ni conocen la ética. Y lo vemos en todos los niveles. Los antecedentes de nuestro país se registran desde la colonización española, en donde los nativos ofrecían oro y otras riquezas para protección o para inmunidad de los españoles. Una corrupción que se desarrolló consciente e inconscientemente en nuestro país. Para la Real Academia Española, la palabra corrupción la define como en las organizaciones, especialmente en las públicas, es la práctica que consiste en la utilización de las funciones y medios de aquellos en provecho económico o de otro índole en sus gestiones. Sabemos cómo ha invadido la sociedad en forma moral la corrupción en todos los niveles y extractos sociales. Stephen de Morris realizó un estudio de la corrupción en México y en donde sostenía que se han definido como el uso ilegítimo del poder público para el beneficio privado. Y también señala Stephen Morris todo uso ilegal, no ético de la actividad gubernamental como consecuencia de las consideraciones de beneficios personales o políticos, o simplemente como el uso arbitrario del poder. La corrupción del Estado implica que los servidores públicos actúan en contra de las leyes, reglamentos, normas, para favorecer sus intereses personales y de personas o de grupos inmorales. Esto nos lleva a reconocer la falta de ética política, y lo vemos en los arreglos entre gobiernos y empresarios, ya sean nacionales o extranjeros. ¿Cuántos casos hemos visto de juicios amañados en donde los criterios del juez o de los ministros están fuera de toda lógica, ya que es sabido que los criterios son tan disímbolos y los intereses tan grandes? Quizás la causa sea la corrupción y regresamos a la falta de ética jurídica y política que se produce en una conducta política contraria a las normas jurídicas. La corrupción engloba la extorsión, soborno, peculado, colusión, fraude, tráfico de influencias, y la lista sigue como la falsificación de pagos oficiales, aviadores, venta de plazas, licitaciones, adquisiciones, evasión de impuestos, entre otros. Todos hemos sabido de cientos de casos que se dan día a día y que los vemos tan normales que ya perdimos el asombro. Hoy tenemos una amplia tolerancia social al goce de privilegios privados
que permiten una moralidad de lucro sobre la moralidad cívica. Si llegamos a contar cuántos casos de corrupción se presentan al día aquí en México, la cuenta sería de miles de casos, desde compromisos de campaña o la dichosa mordida, el tráfico de influencias. Esto nos ha llevado a ocupar el 103 lugar como país corrupto. En el 2005 éramos el 53 y 10 años bajamos 50 lugares en la tabla como país corrupto. Jalisco ocupa el lugar 28 de 32 entidades federativas. Solo nos ganan en corrupción la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero y Puebla, según el Instituto de Corrupción y Buen Gobierno. En todo el mundo se ve la corrupción como un problema social. Se hacen cumbres, se organizan programas, se hacen leyes, se forman iniciativas ciudadanas, pero la corrupción sigue creciendo en México. Y recordando al rey Hammurabi y su código de leyes escritas, que sirvieron para unificar criterios y para que el pueblo conociera la ley y sus castigos, y así como su inscripción, cuando conforme a lo escrito en una roca que fue inmutable de la ley, pues sabemos que las leyes de México no son inmutables para criterios políticos y que los delitos cometidos no son castigables, y más aún los criterios de los jueces no son iguales, ya que dependen de intereses. Hemos caído en el cinismo, ya que la política actual define que el fin justifica los medios. Y finalmente, en un estado en donde todo se vale, y hasta aquí mi comentario esta semana. Gracias. Doctor, ¿qué pasaría si en México fuese vigente la ley del talión? ¿Cómo nos iría, pregunto, pero sobre todo, cómo les iría a quienes incluso hoy en día impulsan las leyes? Bueno, pues lo estamos viendo, o sea, ¿cómo es posible que haya un presidente de uno de los poderes que tenemos, que nos norman, que tiene un jefe? O sea, dices, ¿cómo que tiene un jefe? O sea, ¿cómo que tienes una persona que le está indicando y que está viendo por unos posibles delincuentes? La ley, pues todos sabemos que ya no existe la ética. Desde el pararme en un lugar donde no es permitido, donde busco un trámite que me lo van a bloquear constantemente para poder llegar a la corrupción, al cohecho, en donde una licitación está amañada y se sabe quién va a ser, y lo conocido como la política, el que todos los políticos ofrecen y nunca cumplen. Todo esto pues, nos lleva siempre y sencillamente a darnos cuenta que vivimos en un sistema altamente corrupto. Cierto. Y al cual ahora pues hay que encontrar la forma de hacerle frente. Pero además, recordando un poco los señalamientos que ha hecho hasta el presidente, ¿no? Acerca de si se pudiera tratar de algo cultural o casi pensando en si sea algo que el mexicano trae como un chip incrustado, ¿no? Bueno, esta es una justificación, porque si nosotros analizamos pues la corrupción en otros países, mientras más cultura, menos corrupción. Aquí en México pues, nos hemos dado cuenta de que ya es una cosa casi institucional el ser corruptos, aunque existan las leyes y las normas anticorrupción y demás, pues sabemos que es un país que no cumple. O sea, en otras partes del mundo, donde la cultura y la ética de las personas es bastante elevada, pues hemos visto cómo se castiga la corrupción. Inclusive hay gente que se ha llegado a suicidar. Estamos hablando del Medio Oriente, en donde son corruptos. En Europa, en algunos países como Suiza, pues cuando hay un político que no tuvo ética, pues la gente lo rechaza. Están solos en los restaurantes o en algunas zonas, la gente no se les acerca. Y aquí se nos olvida, aquí vemos a una persona que se le comprobó delitos de fraudes y demás, y todo el mundo va a saludarlo y todo el mundo va a sacarse la foto con ellos. Entonces, pues esto simple y sencillamente es un elemento cultural que debemos de ir eliminando. ¿Y cómo? Pues aplicando la ley. Las leyes existen, pero ¿cuánta gente está detenida? Y lo vemos a nivel nacional. Tenemos el problema de Veracruz, tenemos el problema de Sonora, tenemos el caso que acaba de salir del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en donde pues es una serie de inmoralidades las que se cometen en una forma de falta de ética en la política. Claro, y
siempre ha habido una polémica acerca de cuál es la responsabilidad que tendría el ciudadano común y corriente en el tema de la corrupción y si tendría que sancionar de la misma manera o con una sanción inferior o incluso que no existiera sanción en caso de denunciar, porque muchas veces pues hemos visto que ya está en el trámite más simple en nuestro país, si no es con corrupción no se puede avanzar. Claro, porque como se dice por ahí, o sea, el que no tranza no avanza. Y esa es una frase que hemos acuñado aquí en México. Entonces, cuando el sistema administrativo político pues llega a generar una serie de trabas para cualquier asunto que tenga que ver con impuestos o con permisos, etcétera, pues vemos cómo se genera la corrupción. Pero esto ya permeó también sobre los sistemas de instituciones como los industriales o los comerciantes, en los cuales también están ofreciendo una mordida para conseguir tal o cual contrato. Y de esto lo vemos también en las escuelas, y lo vemos en la calle, y lo vemos en los mercados. La mordida es un sistema institucional que se ha manejado y se ha desarrollado. Y qué lástima que México pues no haga un sistema de anticorrupción, o sea, que tenga un sistema de anticorrupción, pero que no haya ningún detenido. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, doctor. Pues gusto en saludarlos. Pues ahí está el doctor Antonio Gómez Reina con su colaboración de esta semana y un tema sin duda importante para la reflexión. Hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información.